duda en particular. Bueno, como vieron la clase anterior, vimos algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas múltiple choice, de múltiples opciones, en la cual vimos algunos temas de de Po, a ver, voy a cerrar esto, de Po y un poco del módulo 1, ¿no? Entonces, nos dábamos una idea que más o menos lo que no podían tomar algún pedazo de código y decir qué hacía ese código, qué resultado nos podía mostrar, ¿sí? Cuál era la salida final de ese código. Entonces, debemos saber en modo práctica eso, ¿sí? Y hoy ya vamos a ver algunos verdaderos y falsos que son bien teóricos y hay que tenerlo en cuenta porque no pueden tomar. Sí, hay que tener cuidado algunas cosas, ya lo vamos a ver. Yo pensaba hacer algunos ejercicios a modo repaso, no sé si están de acuerdo. A modo repaso hacemos 2 ejercicios y después vemos algunos verdaderos y falsos. Bien. Entonces, como no hice ningún ejercicio no le mostré, ¿sí? Hay algo que tengo que mostrarle que se llama el switch. Bien, lo vamos a hacer. Bueno, vamos a buscar el práctico, este práctico, vamos a hacer, a ver, voy a entrar a la plataforma directamente y vamos a ver este práctico. Bien, vamos a ver y vamos a hacer algún ejercicio de algunos del final que son de métodos, ¿no? En este práctico habíamos visto métodos y array, matrices, ¿sí? Habíamos visto algo de método la vez pasada, yo le dije que tengan en cuenta que podíamos repasar que era un parámetro formal, un parámetro actual, ¿sí? Que es una variable local, ¿bien? Traten de ver la constante, cómo definir una constante. Bien, veamos algunos. No quiero hacer aún muy largo, pero veamos. Bien, entonces, perfecto. Veamos este. Veamos el 12. Veamos el 12. Vamos a hacerlo a modos de paso y vamos viendo, enganchando todo lo que es el módulo 1, que es cómo declarar una variable que nos pueden preguntar. Entonces, vamos a ver. Vamos a colocar acá. Voy a crear una clase. Estas cosas ya deberían estar claras. Cómo crear un proyecto, cómo crear una clase. Debemos colocar el nombre de la clase. Vamos a colocar repaso. Bien. Y va a ser un tipo principal o va a tener un método main. Bien. Esta clase va a tener un método main. Perfecto. Entonces, si recuerdan, nosotros los métodos los definíamos después de mi método main. Antes de ver po, teníamos una clase con el principal y mis métodos eran public, static, void. Ese void podría ser, este método podría devolver algo o no devolver algo, ¿sí? Entonces, eso hay que también saber, ¿sí? Voy a hacer 2 ejemplos, void es para modos recuerdo. Entonces, teníamos de alguna forma, podíamos definir de esta manera el método, ¿sí? Public static, esto podía estar o no. Si estaba en la clase de programación orientada a objetos, mi método eran públicos, pero no estáticos, ¿sí? No eran globales o eran públicos, ¿sí? Entonces, mayormente
no confundamos. Acá yo estoy trabajando en una clase principal. Bien, entonces donde mi método terminaría siendo global o estático. Bien, entonces tenemos public, estoy definiendo un método y esto es lo importante, porque vi muchas preguntas sobre esto y hay que tener cuidado. Ya vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo porque hay que tener cuidado con esto, ¿sí? En esta función yo no devuelvo nada. Lo que me está diciendo el void es que yo no devuelvo nada, ¿sí? Voy a hacer un proceso, le puedo pasar parámetro o no, voy a hacer un proceso nada más en mi método, ¿sí? Puedo modificar variables, puedo, ¿sí? De alguna forma, ¿bien? Por mediante los parámetros. Y después teníamos otro método, en este caso, voy a devolver un valor o un tipo de dato, ¿sí? Devuelve un tipo de dato. Ese tipo de datos pueden ser los primitivos o de alguna manera puede ser una clase. Bien, ya vamos a ver cómo son, ya en modos de paso vamos a ver, si quieren lo vemos, a ver, veamos, ¿sí? A ver, lo veamos acá, voy a traer la diapositiva, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta esto. Entonces, me dice que en Java existen dos tipos de datos. Vamos a ver, bien. En Java existen dos tipos de datos genéricos, ¿sí? Entonces, uno es el tipo primitivo, que son el int, el double, el char. Acá están, ¿no? El char, ¿sí? El float. Después teníamos el var, byte, short, int, long, ¿bien? Son derivados, son los mismos, son números enteros, pero bueno, van de un rango a un rango, ¿sí? Tengan en cuenta eso. También pueden tomarle alguna pregunta de esto, es decir, el byte va de 32.768 a y verdadero o falso, ¿sí? Capaz que y usted, como recuerdan algo, van a decir, no, sí es verdadero, pero el byte va de menos 128 a 127, entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Pero en sí, entonces hay que saber cuántos tipos de datos genéricos hay en Java, ¿sí? Uno es el primitivo y el otro es tipos complejos, que son las clases. Bien, entonces acá los métodos pueden devolverme alguno de esos tipos genéricos, ¿sí? Puede ser un dato primitivo, un entero, un doble, un char, o alguna clase que hemos creado nosotros, una clase persona, una clase, un array list, un array, ¿sí? Eso puede volver acá. Bien, en este caso, yo estaba haciendo este ejercicio a modo de repaso. Vamos a ver. Bueno, después sigue lo mismo, ¿no? Este es test 2, para un poco terminar la explicación. ¿Sí? Entonces un método es un bloque de código, como ven acá, es un bloque de código que va a ejecutar unas instrucciones o una secuencia de código. En este caso, los dos son métodos. Y acá, cuando yo tengo esto y no tengo void, tengo que devolver sí o sí un dato, nosotros teníamos que hacer un return de algún dato. En este caso lo voy a poner 0 solamente, ¿sí? Para que no se queje. Bien, entonces recuerden, un método devuelve algo cuando está la palabra return, pero hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Este modificador que me dice qué va a devolver. Bueno, a ver, sigamos. Los métodos pueden tener parámetro o no, ¿sí? Puedo tener acá un entero, puedo tener un string, ¿sí?
Bien, puedo tener, los parámetros no me dicen que tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? No sí o sí, todo acaban, si yo defino un entero, no siempre van a ser enteros todos los parámetros, pueden ser diferentes, de distintos tipos, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿bien? Otra cosa también, están separados por comas, ¿bien? Entonces, acá teníamos un double, ¿sí? Podemos tener una clase persona, ¿bien? Bien, yo bueno, ahora no tengo definida mi clase persona, pero en sí podemos hacer estas cosas, ¿no? ¿Sí? Pueden ser, mis parámetros pueden variar, ¿sí? Pero siempre vamos a tener 0 o 1 o n parámetros, ¿bien? Recuerden el return, recuerden si hay un return debería estar acá el tipo de datos que vamos a devolver, ¿bien? Eso hay que tener en cuenta, ya vamos a ver un verdadero o falso en el cual no pueden hacer una trampa, ¿bien? Bueno, otras cosas, bueno, leamos un poco el ejercicio y vamos repasando cómo crear una variable, veamos algunas cosas para que no veamos tantas preguntas, ¿sí? Crear un método que reciba 4 notas de un estudiante, este método devolverá el promedio de todas esas notas, ¿sí? Lo que me pide acá es que mi método va a recibir, yo lo voy a llamar promedio, va a recibir 4 notas, ¿sí? Yo voy a decir que esto me va a devolver un double, ¿bien? Y voy a recibir 4 notas, ¿sí? A, in, vamos a colocar nota 1 y así, ¿bien? Entonces, estos tienen que tener diferentes nombres, ¿bien? Y parámetros tienen que tener diferentes nombres, ¿sí? Y ahora se queja porque está esperando un retorno, ¿sí? Entonces, bien, lo que vamos a hacer es sumar. ¿Con qué sumábamos? Nos acordamos de los operadores aritméticos y teníamos un operador que el que siempre usamos, el que conocemos, el de la suma, ¿sí? Entonces, voy a crear una variable donde le voy a asignar ese resultado, ¿sí? Podemos recordar una, de alguna forma, decir acá resultado, punto y coma. Ese resultado está definido como una variable declarativa, ¿sí? Esta es una sentencia declarativa. Bien, podemos hacer directamente, bueno, acá vamos a decir resultado va a ser igual a nota, vamos a, ¿sí? Entonces, bien, le voy a cambiar los nombres. Entonces, el resultado va a ser nota más nota. Bien, eso por un lado, ¿sí? Yo quería hacer demostrar que podíamos tener, si recuerdo, una sentencia declarativa. Acá estamos declarando esta variable, pero no le estamos asignando ningún valor. Bien. La otra forma es, teníamos, voy a comentar esto. Vamos a comentar, podemos comentarlo a modo, ¿sí? Otra cosa, ¿sí? Tenemos acá, lo que estoy utilizando yo son comentarios, ¿sí? Comentarios por línea son 2 barras invertidas o 2 barras, en realidad no, la barra invertida es así, son 2 barras, ¿bien?
comentario por bloques, barra, asterisco. Bien, asterisco, barra. Recuerden eso también, ¿sí? Capaz que le pueden tomar. Bien, entonces acá podríamos tener también una sentencia de asignación, ¿sí? Vamos a tener el igual, por ejemplo, resultado igual a 0. Bien, podemos hacerlo así. Esto es una sentencia de asignación. Bien. También podemos asignarle directamente la suma de estos 4 valores. Bien. Entonces, a tener en cuenta esas cosas. Bien. Ya directamente voy a declarar el promedio, que va a ser igual a resultado sobre 4. Bien. Es lo que me dice, ¿no? El promedio de todas las notas. Bien. Y acá esto es un doble. Bien. Porque yo voy a devolver un doble. Bien. Perfecto. Entonces, estas cosas a tenerla en cuenta. Saber qué tipo de parámetros estos son los parámetros formales, ¿sí? Son los formales de mi método, ¿sí? ¿Cómo se llaman estas variables? Son variables globales. ¿Por qué? Son variables locales, perdón. ¿Sí? Son variables locales, ¿sí? Son variables locales. ¿Por qué son variables locales? Porque viven acá y no pueden salir de acá, viven acá solamente y van a morir acá, ¿sí? Van a terminar acá en este método, ¿sí? Por eso es local nomás esta variable. Porque si yo quiero llamar acá resultado, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Hay que tener en cuenta esas cosas. Después vamos acá crear las notas. Podemos crear un array de notas y pasa a hacerlo. Veamos, hagamos así, si recordamos el array, es algo que se me ocurrió ahora, no es nada. Esto es un int y como declarábamos a lo array, colocábamos corchete, corchete, ¿sí? Notas igual a new int corchete, corchete 4 punto y coma. Bien, hay que recordar eso, que esto puede variar, ¿sí? Yo lo voy a comentar, podemos colocar int notas corchete, corchete igual a new int corchete 4 punto y coma. Bien, entonces este corchete puede variar, puede ir al medio o puede ir al final. Bien, recuerden esas, ¿sí? Se lo pueden tomar, es más, creo que hicimos un ejercicio la clase pasada de opciones múltiples, como si estaban bien declarados los arrays, ¿sí? Y habíamos elegido ambas. Bien, eso. Entonces, lo que voy a hacer acá no es declarar esto, ¿sí? Había otra forma de agregar elementos a mi array, y era con llaves, ¿sí? Y acá empezamos a colocar las notas. Vamos a colocar 6, 7, 6 y un 9. Bien, entonces estas son las 4 notas que tiene este alumno, y yo voy a llamar acá voy a colocar promedio, esta va a ser una variable doble. Este es promedio, no es el mismo promedio que acá, porque este promedio de acá es una variable local. Bien, entonces acá vamos a llamar
a promedio, al método promedio, vamos a colocar, vamos a identificarlo. Este vamos a hacer método, ¿sí? Para que no nos confundamos. Bien, este es un promedio, este es promedio método, ¿sí? Como devuelve un valor, yo tengo que guardarlo en algún lugar, ¿sí? En mi método main, yo lo voy a guardar en una variable que se llama promedio, que este es promedio principal. Lo vamos a colocar, ¿bien? Y voy a empezar a colocar las notas, ¿sí? ¿Cómo yo podía acceder a mi array? ¿Sí? Colocaba el nombre de mi array, corchete, corchete, 0, ¿sí? Ya vamos a ver, separado por una coma, le voy a pasar el otro, y así, ¿bien? Voy a pasarle las 4 notas, ¿bien? Podemos acceder, ¿sí? A tener en cuenta estas cosas, que mi array empieza con un índice 0, no empieza en 1, ¿sí? Mi primer elemento de mi array va a ser 0, ¿sí? Este 6 va a estar en la posición 0, ¿sí? Este 7 va a estar en la posición 1. Este 6 va a estar en la posición 2 y el 9 en la posición 3. Y yo coloqué acá 4, ¿sí? En realidad en la posición 3. Esas cosas a tener en cuenta no la pueden tomar módulo 1, todas esas pequeñeces, obviedades, hay que tenerla en cuenta. Uno se olvida capaz, no tiene mucha práctica, entonces uno se olvida. Y dice, y le preguntan, un array empieza de la posición 1 hasta el tamaño del array. Y uno ciego sí va a ir de la posición 1 hasta la n. No, cuando empieza en la posición 0 hasta n-1, ¿sí? Hay que tener en cuenta esas cosas, ¿sí? Bueno, después, bueno, el ejercicio, lo que vamos a hacer es mostrar, ¿no? Mostrar el promedio principal. Ya eso es lógica. Bien. Y vamos a ejecutar. Bien. Tiene un promedio 7, ¿sí? Pueden hacer las divisiones, 6 más 6 son 12, más 7, 19, 28, dividido 4 es de 7. Bien. Entonces, a tener en cuenta todas estas cosas, porque enseguida vamos a hacer unos verdaderos y falsos, donde vamos a preguntar algunas cosas de estas, cómo definir una variable, cómo definir un array, ¿sí? Podemos utilizar acá un array list, ¿sí? Recuerden esas cosas, ¿sí? Esas pequeñeces. Bien. A modo repaso, hicimos el ejercicio. A ver, podemos... Bien. Bueno, una cosa más, algo que necesito, dijeron que iban a ver, era el tema de switch, ¿sí? Bien, voy a borrar esto solamente, bien, voy a borrarlo. Cuando yo tengo varias preguntas o varios if anidados, Java tiene un componente o tiene algo que nos permite de alguna manera hacer una selección múltiple, ¿no? ¿Sí? No estar añadiendo o tratando de ver if, else, no va por este else, va por este if, ¿sí? Hay algo que se llama switch, ¿bien? Bien, el switch, a ver si es así, se escribe así. Switch. Bien. Entonces, switch es la palabra reservada de este método que nos permite
no permite. A ver, denme 2 segundos, parece que tocan la puerta. Denme 2 segundos. Bien. Entonces, lo que nos permite esto, el switch, a ver, veamos. Yo, en algún momento, capaz que hicimos, me enredé, ¿no? Con lo if, tema de lo if, lo else, teníamos un if y un else, ¿sí? Teníamos un if y un else. Y después teníamos que preguntar otro if, ¿sí? Y otro else, ¿sí? Y así, sigamos preguntando con if y else. Bien, eso. Y seguíamos. De alguna forma aquí vamos a tener un else ya final. Bien. En sí eso. Se hacía muy tedioso, ya con 2 era complicado, ya con 3, imagínense con 6 o con 7 opciones, iba a ser muchos if y muchos elses, ¿sí? Entonces, Java nos permite hacer un switch donde yo acá le voy a pasar una opción o el valor, ¿sí? La condición para que vaya recorriendo, ya vamos a ver que tiene más adentro el switch. Acá voy a colocar opción. Y acá adentro voy a tener algo que se llaman case. ¿Sí? Case. ¿Sí? Y este va a ser, sí, según la opción. ¿Sí? En este caso, vamos a colocar acá número. Yo tenía un ejemplo de estos. A ver, déjenme no ver para que no lo esté haciendo. Bien. A ver, déjenmelo ver, lo busco. Bien. Tenía un ejemplo acá. A ver. Directamente. Así, cortito. Bien. Acá. Bien. Entonces, voy a borrar. Porque a veces... Bien. Entonces, este ejemplo, ¿qué me dice? Bueno, yo al switch, acá, mi palabra reservada switch, le voy a pasar una opción, ¿sí? No lo vean todavía esto, ¿sí? Voy a pasarle una opción o algo y voy a tener algo que se llaman case, ¿sí? Esos case son lo que tenía el if entre paréntesis mayormente, si esa opción es igual, por ejemplo, en este caso es igual a 1, lo que voy a hacer es después de estos 2 puntos, hacer lo que me dice este bloque de código. Bien, en este caso voy a mostrar uno solamente, ¿sí? Voy a hacer un system opening ln de 1 y voy a colocar un break. Lo que va a hacer este break es cortar el switch, ¿sí? Ya no me va a dejar hacer nada más que eso, ¿sí? Si yo no tengo el break este va a seguir con el 2, van a seguir preguntando, va a seguir haciendo, ¿no? Bueno, otra cosa importante de los switch es que tiene un default. Bien, el default siempre lo va a tener, es cuando no cumple ninguna de estas opciones, va a tener, ¿sí?, que mostrar no coincide. Bien, en este caso, este switch, yo acá tengo un string str igual a 2,
¿sí? En el cual yo le paso acá a switch esta variable str y va a ir preguntando, ¿str es igual a 1? Va a decir que no. ¿str es igual a 2? Ah, sí, es igual a 2. Bien, y va a mostrar 2. Veamos. ¿Sí? Veamos si me muestra 2. Bien. Entonces, tengo 2. Perfecto. Bien. Si tenemos acá 1, me va a mostrar 1. Bien. Muestra 1. Si tenemos 4, por ejemplo, debería mostrar. No coincide. ¿Sí? Entonces, lo que debemos saber mayormente es la definición de lo que es un switch. Si eh, es una estructura de selección o de control donde de múltiples selección, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Ya vamos a ver un verdadero falso de switch. Creo que hasta ahí vamos a llegar porque no vimos muchos switch, sino vimos mayormente un else, un if y else, esas cosas, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿bien? No lo vi una pregunta, por eso hay que tenerlo en cuenta más que solamente era una pregunta teórica, definida, digamos que era un switch. Era un bloque de código de selección. Entonces, a tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, ya repasamos un poco de método, vimos un poco de este componente que no son if anidados y en realidad ya con que tengamos un if anidado, ya lo podemos hacer, ¿sí? Esto sería, de alguna forma, esto sería if str, bueno, yo voy a colocarlo así, obviamente no es así, es igual a 1, ¿sí? Hacemos tal cosa, else, si es igual, si es igual a 2, si es igual a 2, bien, y así acá recién else, el último else, acá, bueno, no coincide, bien. Entonces, a tener en cuenta eso, bien. Podemos hacer esto, ¿sí? Esto es lo que me representa ese switch. Este switch me representa esto. ¿Cuál queda más limpio? Y sí, el switch queda bastante limpio, bien. O sea, tener en cuenta esas cosas. Bueno, veamos algo de clases de PO y ya con eso empezamos a ver un poco de ya las verdaderos y falsos. Bien, empecemos acá. Vamos a hacer, lo que voy a hacer es una clase. En este caso no va a ser una clase principal, no voy a hacer un check acá. La que más conocemos, vamos a hacer una, se va a llamar animal. No voy a hacer de persona, de la que siempre conocemos, o de la que hacemos. Vamos a hacer una que se llame animal. Animal. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? ¿Sí? Cómo yo defino mi clase, ¿sí? Yo ya ahora hice botón derecho, creé el proyecto, hice botón derecho, creé mi clase, el ID me lo permitió, me lo facilitó y me creó mi clase, ¿sí? De alguna forma yo solamente con el clic del mouse pude hacer mi clase, ¿sí? Y no tuve que escribir o tipear nada, ¿sí? Cuando a veces
Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en un editor de texto, vamos a tener que armar todas esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, crear un archivo, colocar el nombre del archivo, ponerle la extensión del archivo y luego escribir, si es un punto Java, escribir el public class, el nombre barra y llave, ¿sí? Entonces todo eso, cuando acá solamente yo hice, me facilitó, dice botón derecho, me creó la clase, ¿bien? Aparte de eso, nosotros, ¿cómo definimos una clase en Java? ¿Sí? Tenemos una palabra reservada que se llama class, ¿sí? Recuerden eso también, ¿sí? Que es una palabra reservada, ¿bien? Una palabra reservada es una palabra propia del lenguaje, ¿sí? En este caso, de Java, ¿sí? Entonces, cada lenguaje tiene sus palabras reservadas, ¿sí? Es propia del lenguaje, pertenece al lenguaje y no van a, por ejemplo, no la vamos a poder utilizar eh, como identificador. Bien, entonces vamos a tener acá, ¿sí? Porque vi algunas preguntas que preguntaban esto, ¿con qué identificador? O decía, con la palabra pivot es una clase, ¿sí? No, recuerden, ¿sí? Ahí hay una confusión, ya vamos a ver, pero van a saber que con la palabra class, yo digo que ese archivo eso va a ser una clase, ¿sí? Un tipo clase, ¿bien? Después vamos a agregar unos atributos, están terribles los perros. Vamos a colocar acá nuestros modificadores, si recuerdan cómo armaba mi clase, y recuerden también la definición de clase. La definición de clase me decía que eran una plantilla, ¿sí? O un molde donde yo podía crear o instanciar objetos de esas clases, ¿no? Bien, ahora vamos a ver, vamos a colocar clase animal, pivot, mi identificador es pivot, voy a colocar acá el tipo string y voy a colocar, vamos a colocar nombre directamente, vamos a colocar nombre y voy a colocar tipo, pero en sí, recuerden también cómo se define un atributo, ¿sí? ¿Sí? Es mi modificador, ya lo vamos a ver, modificador es, ¿sí? Modificador, bien, mi variable, mi tipo de dato, perdón, y el identificador, bien, ¿sí? De ese atributo, bien. Vamos a colocar acá pivot, no sé, un entero de, vamos a colocar que este animal tiene una edad, por decir algo, bien. Entonces, a tener en cuenta estos modificadores, que eso me permitía el encapsulamiento, ¿no? El encapsulamiento me decía que podíamos tener otros modificadores como public, private y el protect. También recuerden eso. El public era público para todas las clases del proyecto, lo veían de todo lado, ¿sí? El private solamente podía ver la clase perteneciente, digamos, esta clase animal, ella no va a poder ver estos métodos, ¿sí? Y después apareció el protected, ¿sí? El protected lo que me permite a mí es que las clases derivadas o las clases hijas de esta clase en este ejemplo es animal, van a poder acceder directamente a estos métodos, ¿sí? Bien, a estos atributos. Bien, eso hay que tener en cuenta. Bien, otras cosas, teníamos los constructores, bien. Algún es un método especial
donde el cual lleva el mismo nombre de nuestra clase. El mismo nombre, tengan en cuenta eso, el mismo nombre, ¿sí? Yo le voy a colocar public animal. Bien, teníamos un constructor por defecto, que es este, no le pasábamos nada, ni parámetros, y no hacía nada adentro, no teníamos inclusiones adentro, y teníamos después el otro constructor, que es el public animal, que es el común que siempre usamos, el cual le pasamos los parámetros. Bien, bueno, adentro le asignamos los valores. Bien, bueno, esto ya más o menos lo venimos haciendo, pero quiero que vean esto y recuerden, ¿sí? ¿Qué hacíamos acá? Nosotros hacíamos una sobrecarga mi método constructor, ¿sí? ¿Y cómo hacíamos esta sobrecarga? ¿Sí? Colocábamos la misma firma del método, en este caso el método constructor, y le pasábamos una cantidad diferente de parámetros, ¿sí? ¿Sí? Acá tiene 0 parámetros y acá tiene 2 parámetros, ¿sí? Ya estamos haciendo una sobrecarga, ¿bien? Al método, ¿sí? En nuestra clase animal. Esas cosas también repásenla, ténganla, le pueden preguntar. Bien, y yo tengo mis set y mi get, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar de acá, lo cual es, ¿qué hacen mi método get y mi método set? ¿Sí? Nos permiten acceder de alguna forma directa a nuestros métodos privados, ¿sí? Entonces, acá me devuelve el nombre, ¿bien? ¿Sí? Acá me devuelve la edad, ¿bien? Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Bien, entonces tenemos mi método get, lo identificamos con el prefijo get y el nombre del atributo. Bien, mi método set lo identificamos como el prefijo set y el nombre del atributo, ¿sí? El set es un método void, el método get me va a devolver el tipo o mi atributo, el tipo de dato de mi atributo, ¿bien? Eso hay que tener en cuenta, ¿bien? Hay que tener cuidado. Acá le paso un parámetro, ¿bien? Entonces, si acá ya hemos creado una clase, podemos tener otros métodos particulares, estas clases, ¿sí? Yo voy a colocar un public void saludo. Está bien, hoy es el día, ¿eh? CISO. Vamos a colocar acá, soy un animal. Perfecto. Bueno, entonces, ya van a ver por qué hice esto. Quiero hacer un poco de polimorfismo, vamos a acordarnos que era el polimorfismo y ya con eso terminamos este repaso y empezamos a hacer, ¿sí? Acá voy a crear otra clase, le voy a llamar gato. Vamos a crear otra clase, se va a llamar perro. Bien, entonces estas dos clases ya van viendo lo que voy a hacer es heredar de mi clase animal. Bien,
¿Y cómo hacíamos esa herencia en Java? La hacíamos con la palabra extends. Bien. Extend y el nombre de mi clase, la cual yo quiero heredar, ¿sí? Capaz de alguna forma genérica, lo que ustedes van a tener acá es clase o esta va a ser clase base y esta clase derivada, ¿sí? Va a tener class deriv y este va a tener superclass, algo así. Si quieren hacerlo de alguna forma genérica, alguna definición, algo. Ese es de alguna manera de representar la herencia, ¿bien? Igual acá, ¿sí? Eso está en la teoría extends. Acá vamos a tener animal, ¿bien? Entonces, ¿qué hizo acá? ¿Sí? Heredamos todos los atributos y métodos de mi clase animal, ¿sí? Eso es lo que me permite la herencia. No heredamos los constructores, ¿bien? Entonces, vamos a hacer acá el gato puede tener o no atributos, ¿sí? Lo dejemos así. Vamos a hacer el constructor de mi clase gato, ¿sí? Acá voy a llamar, voy a pasarle, voy a hacer constructor común, voy a pasarle el string, el nombre y la edad. ¿Sí? Y acá voy a llamar a super. Bien. Si recuerdan, teníamos super. Voy a pasar a nombre. ¿Sí? Entonces, super, lo que me permitía este super acá es llamar de alguna forma, indirectamente, me llama a mi constructor. ¿A cuál constructor? ¿Sí? A este constructor de mi clase animal, ¿sí? De mi superclase. Eso es lo que me permitía super acá. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a crear un método public void set o cambio nombre. Bien, cambio nombre. Y lo que voy a hacer en este método es cambiar el nombre de mi animal solamente. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es llamar un método de mi clase, de mi superclase, en este caso, super punto set nombre. Bien, acá le voy a pasar, acá voy a colocar nombre y acá le voy a pasar ese nombre que quiero cambiar. ¿Sí? Bien, entonces con super lo que me permite es también poder acceder de alguna forma, es una instancia, ¿sí? Es una instancia ahí genérica o ahí está escondida esa instancia de mi clase animal. Bien, con super podemos hacer eso. Bien, traten de, capaz que haya alguna pregunta. Creo que la vez pasada hicimos eso, que con super podíamos acceder a métodos de mi superclase. Entonces, este es un ejemplo. Bien. Otra cosa, el TIS también, ¿sí? También ya lo vamos a ver. El TIS me indica también, de alguna forma recursiva, de alguna forma me dice, este es la clase animal, soy una clase animal, ¿sí? Esto, ¿bien? Esto es lo que me dice TIS, ¿sí? Mayormente. Bien, ya vamos a ver. No quiero, bien, ya son las 11, quería tardar menos. Bueno, vamos al del perro, voy a hacerlo rápido. Bien, voy a hacerlo rápido. Edad. Y acá super nombre, edad. Bien. No voy a hacer el método cambio de nombre porque quería solamente mostrarle
que con super podemos acceder a los métodos de mi superclase. Tener en cuenta eso. Y vamos a ver un poco el polimorfismo y ya con eso terminamos. ¿Qué nos permitía el polimorfismo? Sobreescribir una función de la clase pare, pero que se comporte de diferente forma, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos public, saludo era, a ver, sí, saludo, void, saludo, bien. Entonces acá se va a comportar de diferente forma, ¿sí? Acá el gato va a saludar, ¿sí? Bueno, los gatos no hablan, ¿sí? ¿Qué hacen los gatos? Maullan y van a decir miau, por ejemplo, ¿sí? El gato dice miau, bien. Y acá el perro lo que va a hacer es saludo, ¿sí? Va a decir wow, sí, así o con W, pero bueno, de alguna forma hacen, es el mismo método, pero se comportan de diferentes formas. En uno dice, hola, soy un animal, que es el método de mi clase padre, pero en mi clase hija, gato, lo que va a hacer es decir miau. En la clase hija, perro, lo que va a hacer es decir wow. Bien. ¿Dónde vamos a probar eso? En un principal. Podemos hacerlo acá en el repaso. Vamos a borrar esto, ¿sí? Tengan en cuenta esas cosas, estas cositas las vimos la clase pasada o la semana anterior. Y acá vamos a instanciar un animal. Recuerden cómo se instanciaba un objeto, ¿sí? Poníamos la clase que queremos crear, ¿sí? Bueno, bien. No voy a instanciar un animal, ya no quiero, porque teníamos algo ahí. Bueno, listo. Vamos a instanciar un gato. Voy a decir que este es menino igual a new gato, bien, y el gato se va a llamar don gato, ¿sí? Y va a tener unos 5 años, bien. Vamos a crear un perro, bien. Este es un cachorro, cual viene, vamos a llamarle constructor de mi clase perro, y este se va a llamar Firulais, y va a tener unos 7 años. Bien, entonces recuerden esto también, cómo nosotros creábamos objetos, cómo instanciábamos objetos, ¿sí? Nosotros poníamos la clase gato, en este caso, la clase que nosotros hemos creado, el identificador, un igual, el new, ¿sí? Que es un comando que me va a permitir llamar a mi constructor, de vuelta el gato, la clase gato, pero ya esto es el constructor, ¿sí? Esto es el constructor. Mi constructor, ¿cómo se llamaba en mi clase gato? Se llamaba igual que la clase, ¿sí? Se llama gato, y le voy a pasar los parámetros si queremos usar el constructor común. Si no, podemos usar el constructor por default. ¿Qué pasó? Ah, no tengo conductor por default en gato, ¿sí? Deberíamos tener, acá no hay conductor por default, no lo hice, ¿sí? Lo podemos hacer, pero acá lo podemos usar, ¿sí? Bien, sí, es eso. Entonces acá yo lo que voy a hacer, que me permite el polimorfismo, acá va a saludar el don gato,
va a saludar el gato. Bien, todos juntos. Y acá vamos a colocar menino punto saludo. No, no es esto. Cierto que es un sistema OpenLN acá. Va a saludar el gato. Bien. Acá va a saludar el gato. Bien. Entonces recuerden, creo que vimos un ejercicio que hacen los plin, que hace el plin LN da un salto de línea, el plin te muestra todo en una línea, ¿sí? Acá va a saludar el gato. Recuerden también que ahora yo ya tengo una instancia, un objeto creado de mi clase gato, en el cual se llama menino, tiene identificador menino, y menino, yo le digo a menino, le envío un mensaje o le digo manda o activa el método saludo, comportate, ¿sí? Haces este comportamiento, ¿bien? Saluda, ¿bien? Entonces hay que tener en cuenta eso. Acá va a saludar el perro. Bien. Y acá saluda cachorro. Bien. Vamos a probar. Listo. Bien. Entonces, lo que me permitía el polimorfismo es hacer algunas cosas de es lo que dice, digamos, ¿no? Poli, muchas formas. ¿Sí? Bien. Entonces, bien. Ahora vamos, José. Entonces, acá lo que hace es saludar, ¿sí? Tenemos polimorfismo, lo que acá el gato tiene un método que también se llama saludo, pero dice miau, ¿sí? Y acá el perro también tiene un método que se llama saludo y dice wow. Entonces se comportan de diferentes formas, ¿sí? Acá sus compañeros me pregunta, el método saludo tiene un void, ¿sí? Y si se puede devolver una cadena. Sí, podemos devolver directamente una cadena, ¿no? Como hacíamos eso acá. Podríamos colocar, sacar el void. Podríamos colocar un string y en vez de un println, ¿sí? La idea es cambiar el comportamiento, ¿no? Bien. Pero acá, return, ¿sí? Pero acá debemos modificar acá también en mi método par, ¿sí? Es así. Vamos a, no sería polimorfismo. Bien, no estamos haciendo un polimorfismo. Bien, lo vimos acá. Bien, podemos devolver, en vez de saludar o hacer un sistema un println, podemos, ¿sí? Devolver el string que hace, digamos, ¿sí? Entonces ahí ya no me tira ningún error. Y podríamos haber visto el error que no tiraba. Y en vez de hacer meninos saludo acá afuera, lo podemos hacer acá adentro. Bien. Y hacer un println. Bien. Bien. Mayormente se usa un println para dar el salto de línea. ¿Sí? ¿Sí? Podemos hacer. Esa es una forma de pensarlo y llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, la idea del polimorfismo es tratar al método de la clase pare, tratar de hacerla que se comporte de alguna forma. Bien, cuando realizamos un println, lo que hace el println es mostrarme el texto
y dar un salto en línea, ¿sí? Me deja en la consola, me deja en la siguiente línea, ¿sí? Da un enter, por ejemplo. Cuando escribimos, hay veces que si damos enter en el Word, pasa a la siguiente línea. Acá hace lo mismo el println. Es como que estaría dando un enter y pasa a la siguiente línea y ahí recién escribe. Bien, con dale print lo que hace es, si nosotros tenemos varios prints, lo que va a hacer es no va a dar ese salto de línea, sino va a escribir siempre en esa línea. Siempre la va a escribir en esa línea, ¿sí? Si nosotros hacemos print acá, van a ver que se va a escribir todo en una sola línea. Bien, saludar gato, miau. Saludar perro, wow. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, ahora vemos los verdaderos y falsos. Entonces hay que tener en cuenta esto mayormente en la práctica. Capaz que fuimos rápido en el repaso, es que la verdad que a veces el tiempo pasa y a veces uno pretende dar cosas y no llega, ¿no? Y después uno dice, me olvidé de dar eso, capaz. Bien, veamos algunos verdaderos y falsos. 2 horas no alcanzan, por eso es también es su parte de ustedes, es tratar de leer y investigar un poco más. Bien, bueno, vemos verdaderos y falsos. Bien, entonces vamos a ver esto. Vamos a traer este verdadero y falso. Bien, diseño de página estrecho. Bien, vamos a colocar el chat. Voy a colocar aquí. A ver si puedo checar. Vamos a checar un poco esto. Bueno, vamos a ahí. Bien. Me pregunta o me afirma o me dice si esto es falso o verdadero, ¿sí? Los string en Java son secuencia de caracteres. Java provee la clase string para manejar y manipular secuencia de caracteres. Bien, me suena más verdadero. En sí, Java, si nosotros vamos acá a nuestro IDE, a nuestro IDE o a Java, vamos a ver que si nosotros escribimos string, lo que va a hacer acá, no me deja. Acá tenemos un string, arriba, no, bueno. Prueba igual esto, ¿sí? Cualquier cosa, solamente para que me deje ver acá, ¿sí? Entonces, si yo leo acá un poco, ¿sí? String es una clase que representa caracteres string, bueno, podemos leer un poco, está en inglés, pero si vemos acá lo que dice que string str igual a esto, lo que hice yo acá, es equivalente a, dice char, a un array de chars, le coloca llaves, es un array de chars y el cual le vamos a pasar un string y podemos, ¿sí? Entonces es equivalente, ¿no? Es equivalente a decir que son cadenas, ¿sí? Son secuencias de caracteres, ¿sí? Porque tenemos un array. Podemos decir eso, ¿sí? Es más, si nosotros, yo creo que si hacemos siso prueba corchete 0, no, es así acá. No, no es así, parece acá. No es Python. Pero en sí, bien, pero es en sí una secuencia de caracteres. Pero
Entonces, para mí, bueno, lo vemos bien. María, si podés, a ver, yo te anoto acá. María Inés, sí, te anoto y después te tomo la asistencia o la marco a la asistencia. Un problema. Bueno, profe, muchas Bien, gracias. no hay problema. Voy a anotar. Principal es anotar, si no después me olvido. Bien. Ujú. Bueno, vamos a anotar en algún lado. O si no, me mandas, veamos. Sí, profe, yo le mando un WhatsApp si le Perfecto. queda más cómodo. Sí, pues no Bueno, tengo nada, ninguna lapicera a mano, por eso. Listo. bueno, gracias. No, de nada. Entonces, los strings en Java son una secuencia de caracteres. Java provee la clase string. Exactamente, si provee la clase string, ya podemos decir que string es una clase. Si recuerdan, nosotros cómo identificábamos a una clase, ¿sí? Eso era en el módulo 1. Nosotros teníamos una forma de crear nuestras variables que eran, perdón, crear lo identificado de nuestras variables, que eran, primero empezaban con minúsculas. En realidad las variables tienen el identificador con minúscula, y si era una palabra compuesta, recién poníamos una mayúscula y todo minúscula, ¿sí? Con tal a las clases, lo que hacíamos era la primera con mayúscula, minúscula. Si era compuesta, era la primera con mayúscula, minúsculas, y a la otra palabra compuesta con mayúsculas, ¿sí? Entonces, con esa forma identificábamos a las clases. Y acá, en Java, tenemos string con mayúscula. Entonces, es una clase. La vamos a identificar ya como es una clase. Ya sabemos, le podemos decir, ¿sí? Algo más. Después vamos a repasar. Bueno, para mí esto es verdadero. Puede haber discusiones, pero si están de acuerdo, si es verdadero, vamos por verdadero. ¿Sí? Bien. Vamos a... Bien. Bien. Entonces es verdadero. Vamos a ver otra más. Empecemos. Bien. Ve algo así, como esto. ¿Sí? Que acá es a veces la confusión. ¿Sí? El tipo de dato string es del tipo primitivo en Java. ¿Sí? Y podemos googlearlo. ¿Sí? Bien. Entonces salieron unas cosas. ¿Sí? Para mí no. Capaz que dice otra cosa Google, pero para mí no. ¿Sí? Para mí es falso. ¿Sí? Ahí está. Bien. El tipo string no es un tipo de dato primitivo del lenguaje Java. Listo, me aseguro. Nos vemos. Verdadero. Falso. Bien. Listo. O pregunta. Fácil. Podemos confirmarlo con Google. Buscándola. ¿Sí? Eso es. Hay que tener en cuenta. A ver, veamos otra que quería que vean, que es, bueno, esta es una
que es algo, es que hay que saber un poco el manejo de string, hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado con las preguntas, leerlas bien. Si estamos muy seguros, si dudamos un poquito, tratemos de asegurarnos, ¿no? ¿Sí? La siguiente línea sirve para crear una cadena, ¿sí? String S igual a new string o la mundo, ¿bien? Y habíamos visto de alguna forma acá que podíamos hacer eso, sino que acá la explicación era que hagamos primero un array de chars y que se lo pasemos al string, al constructor string, y que me instancie un objeto string, digamos, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto acá. Bien. ¿Ve? Hacíamos un array de chars, después creábamos una instancia de mi objeto string pasándole data, ¿sí? Que es el array de chars, ¿sí? Y acá es lo mismo, podemos decir que esa línea sí hace un string. Probemos y veamos, ¿sí? Acá era hola mundo. Y acá voy a hacer un CISO. Voy a borrar esto y voy a probar. Bien. Iba a decir hola mundo. Bien. De alguna forma, esto me permite crear un string. Bien. Es otra forma. Además, creo que en uno de los módulos, en una de las teorías, lo tenemos. Creo que es este. No recuerdo. Pero en sí tenemos algo de manejo de string. Bien, acá. ¿Ve? Tenemos, y es el mismo ejemplo. Bien, tengan cuidado, se pasen, leamos un poco las diapositivas. No vaya a ser que después, por no leer la diapositiva, hacer un repaso de las diapositivas, ¿verdad? Pero tengamos preguntas fáciles y no las podamos responder. ¿Sí? Bien. Bien, miren esta. Ve, estas hacen a veces. Bien. Me dice que los operadores son símbolos que indican cómo se deben manipular los operandos. Perfecto. Bueno, los operadores aritméticos son ampersand, ampersand, barra, barra vertical, el signo de admiración, el más, el por, el menos, el asterisco, el menos, ¿sí? No. Nosotros sabemos que nuestros operadores aritméticos son el más, el menos, el asterisco, el por ciento y la barra, que es la división. No son el ampersand en la barra, las dos barras verticales y el signo de admiración, ¿sí? Entonces esta es false. Bien. Estoy un poco resfriado. Parece que los índices de lo array de Java, bien. Entonces veamos esta que se la mostré, digamos, un poco, se le indiqué cuando creamos un array. Me decían, ve, que los índices del array de Java comienzan en 1. Es decir, el índice del primer elemento de un array es 1. Y esto es false, ¿sí? Porque empiezan en 0, ¿no? Además, quieren ir a una diapositiva y no están muy seguros. Vamos a la diapositiva, vamos a leer acá. Y acá tenemos que B empieza 0, 1, 2, 3 hasta 9, ¿sí? Que mis elementos pueden empezar de 1 a 10 de alguna forma, ¿sí? Pero acá puede variar, digamos, ¿sí? Recuerden que son del mismo tipo de datos acá, lo array, ¿sí? Si aplicamos polimorfismo,
puede ser que podemos cambiar los tipos de datos, ¿sí? Ahí de alguna forma, si recuerdan, la semana anterior vimos eso, de crear un array, si recuerdan, un array de figuras, en el cual pusimos figuras como el cuadrado, como un triángulo, como un círculo, ¿no? Si recuerdan, ¿sí? Habíamos hecho eso. Bien, acá vamos a tener un método, debe tener siempre uno o n parámetros. Eso dependerá del problema a resolver. Y no, porque podemos tener 0 parámetros, ¿no? En el problema a resolver, ¿sí? Puede hacer mostrar, ¿sí? Siempre traten de ver algo que siempre nos exigían mucho a nosotros en la facultad, cuando queremos refutar algo, pero ya no lo van a hacer en ese momento, van a poner CC, ¿no? Pero buscar un contraejemplo, ¿no? Y capaz un contraejemplo de esto sería el mostrar. El mostrar no recibe ningún parámetro y es un método que depende y va a resolver un problema, ¿no? Muestra todos los datos, por ejemplo, ¿sí? Entonces esas cosas hay que tener en cuenta. A ver, estoy buscando este ejercicio que hasta a mí, yo caí, Bien, esa está buena. También. El nextIn es un método de la clase scanner, ¿sí? Hay que recordar la clase scanner, que no permitía hacer las clases scanner. No permitía ingresar cosas por teclado, ¿sí? Entonces, información del exterior, ¿sí? Eso es lo que me permitía la clase scanner. Yo importaba un paquete que se llamaba Java Util Scanner, ¿sí? Y en el cual tenía una clase que se llamaba Scanner. Yo creaba un objeto, instanciaba un objeto Scanner, le ponía Scanner, veamos acá, para que, ¿sí? Entonces tendríamos Scanner, importaba. Entonces ven acá arriba, tenemos el import, el paquete Java, el de utilidades y Scanner, en el cual Scanner, le poníamos el identificador, le vamos a llamar Scanner, igual a new, llamábamos al constructor del Scanner, ¿sí? Y acá le pasamos un parámetro que era importante, no es entre llave, que era el system.int. Bien. Recordar eso, que hacía el escáner. Después podíamos ingresar escáner, podemos ingresar, como ya instanciamos un objeto escáner, ya podemos hablar de objetos, ya estamos liberados, ya podemos decir muchas cosas. Yo antes no podía decir objeto escáner, ¿por qué? Porque no habíamos visto objeto, no habíamos visto ni que era una instancia y lo estábamos usando en el módulo 1, pero ya es algo que hoy pueden aclarar ideas, ya podemos hablar de objeto escáner, ¿sí? Entonces, escáner punto, y teníamos algunos métodos, ¿sí? Ya podemos decir los métodos, podemos tener el next, teníamos el nextInt, tenemos el nextLine, que nos permitía ingresar un string, el nextInt, que nos permitía ingresar un entero, bueno, después hay otros, ¿no? El long, el short, que hacen los mismos, se comportan de la misma forma y tienen diferente nombre, nada más, ¿sí? Teníamos el nextDouble, que también nos permitía ingresar un double, el byte, el boolean, bueno, un boolean. Pero bueno, en sí es eso, ¿bien? Eso es lo que me permitía el escáner, ¿bien?
poder ingresar información desde afuera. ¿Sí? NextInt es un método de la clase scanner que sirve para leer un dato de tipo int. ¿Sí? Verdaderísimo. Verdadero. ¿Sí? Los que dijimos recién. ¿Sí? Es un método de la clase scanner. ¿Sí? De la clase scanner. ¿Por qué podemos identificar que es una clase? Recuerden que las clases las nombrábamos con mayúscula la primera. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Verdadero. Bien. Entonces tenemos un método que se llama nextInt que nos permite leer un dato de tipo int, de tipo entero. Bien. Esto también hay que tener en cuenta. ¿Sí? Es correcta la declaración siguiente. ¿Sí? Tenemos un ArrayList. Tenemos int. El identificador new. Llamamos al constructor del ArrayList. De vuelta int. Paréntesis, paréntesis. Y esto. Bien. Entonces tenemos un ArrayList. ¿Sí? Y a ver. Esto nosotros instanciábamos o creábamos un array de esa forma, sea un array list. Hoy yo la voy a traer y vamos a decir, ¿qué nos dice primero lo importé, ¿no? Primero lo que hice ahí en portal, ¿sí? Importé el paquete con todo el espacio y me lo importó acá, ¿sí? Listo, ¿sí? Pero acá me tiro un error. Me dice sintaxis error, dice inserte dimensiones, ¿sí? Entonces, no, el ArrayList no me permitía tener int, ¿sí? No es que no me permitía, sino que tenía que ver una cosa de este tema de los contenedores y todas esas cosas, que eso no está en la teoría, es un poco, pero la forma correcta de instanciar era poner integer, ¿sí? Entonces tengan cuidado, no es int, sino integer. Bien, acá sí, con mayúscula integer. Y si aparece una de double, ¿sí? Tengan cuidado también. Bien, también acá de double, ¿sí? De double, van a colocar acá. Bien, tengan cuidado de esas cosas. Bien, entonces este verdadero y falso es falso. Bien, porque no es correcto. Bien, esto no es correcto, ¿sí? Ténganlo en cuenta, anótenlo. Bueno, se lo voy a pasar este PDF de último. PDF, este Word. Pero ténganlo en cuenta eso. No le vaya a tocar alguna pregunta de esas. Bueno, recuerden, quiero ver. Quiero ver este tema. Vamos a ver abajo, por a ver. Denme en 2 segundos. Voy a traer. ¿Verdad que no veo nada? El blanco es difícil de manejar. Bueno, vamos a ver un ejercicio con un poco de código y dónde está la trampa, ¿no? Quiero buscarlo. Acá está. ¿Sí? Ahí lo encuentro. Bien. Tengan en cuenta esto. Bien. Lo que me dice esto. ¿Sí? Bien. Acá hay una trampa. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso. Bien. Bien. Perfecto. Entonces, el siguiente código es un método que devuelve un string. Veamos. ¿Está correcto? Veamos. ¿Sí?
Entonces tenemos una función get, de nombre get. Habíamos dicho que los get tienen prefijo get y el nombre del atributo, nombre, y teníamos paréntesis, y aparte teníamos un return, ¿sí? This.nombre. Bien, entonces pregunta si esto está correcto. Bien, esto devuelve un string. Le pregunto a usted a ver si, porque yo caí redondo y después me fijé y bueno, ¿sí? Véanlo bien. Díganme ustedes, ¿es verdadero o falso? Voy a colocar verdadero. ¿Verdadero o falso? Bien. Bien. Exactamente. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Ahí José me dice, como tienen un void, si leemos todo, porque uno dice, es un método get. El profe me dijo que los métodos get me devuelven algo. Tiene un return. Es un método get, sí. Devuelve un string. Pero no olvidamos de leer esto. ¿Sí? Exactamente, Patricia. Es falso. ¿Sí? Entonces, no olvidamos de leer esto. ¿Sí? Y acá me dice void. ¿Sí? Acá, si nosotros vamos y probamos esto en el Eclipse, seguro nos tira un error. ¿Sí? Seguro va a decir, che, estás retornando en algo cuando tiene una función void, digamos. Más si quiere lo vemos, ya que tenemos una clase acá. ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí? Bien, ya de ahí ya, ¿ve? Me dice void, método, no retornar valor, no retornar un value, ¿sí? Bien, no retornar un value. Entonces, a tener cuidado de eso, a leer bien, eso es lo que quiero que tengan cuidado, ¿sí? Si nos dan 120 minutos y si están muy seguros de la respuesta, la coloquemos, la seleccionemos, ¿sí? Si no, lean todo, vean todo, ¿sí? Lean bien. Además está la pregunta, ¿el siguiente código es un método que devuelve un string? ¿Está correcto? Como que ya te dice algo, digamos, como que te da a entender. Entonces, a tener en eso, quiero que tengan cuidado, que no caigan en estas trampas, ¿sí? No caigan. Bueno, veamos. Bueno, acá hay una más, una parecida igual. Bien. ¿Sí? Acá está definiendo un método, es void, y está retornando this nombre, digamos. No, falso. Bien. Lean todo. Bien. Tener en cuenta todas esas cosas. Había otra más, que recuerdo, que quiero que hay que tener cuidado. Pero bueno, en sí, vamos a ver algunas definiciones. Bueno, esto es lo que le decía, de alguna forma, recuerden, ¿sí? La sintaxis para declarar clases derivadas, ¿sí? Y le muestra la sintaxis, ¿sí? Bueno, capaz que no hicimos mención tanto a la sintaxis son lo que escribimos en Java, ¿no? Es lo mismo, entonces como que lleva una forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, me dice que si esto es la sintaxis correcta para escribir herencia, ¿sí? O clases derivadas, ¿bien? Y sí, teníamos la palabra reservada class,
que me dice que acá tenemos el identificador, la subclase. Acá vamos a tener el nombre de mi subclase, extens. Gato, extens. Extens. Hay que tener cuidado ahí, ¿eh? Extens. ¿Se habrán comido una S? Bueno, cuando exactamente, sí, José. Entonces hay que tener cuidado de esas cosas, ¿sí? Sí. Cuando están muy dudosas, a ver, si yo marco acá falso, digo este es falso porque faltaba una S. Capaz que después cuando van al ejercicio o van a la resolución del ejercicio, la marcaron como verdadero. Entonces tengan cuidado. Entonces, saquen una foto o lo vemos, me dicen y lo vemos, digamos, pero después del examen, ¿no? Entonces le podemos dar como válido, por ejemplo, si falta una S, ¿sí? Entonces, a tener cuidado ahí, esas trampas, a ser precavido, ¿sí? Falta una S, entonces, falso, ¿bien? Porque puede ser que haya un error de tipeo, ¿sí? Entonces, a tener cuidado de esas cosas, ¿no? Capaz que a propósito que falta una S y no fue un error de tipeo, pero tener cuidado de esas cosas, ¿sí? Si pasa algo de eso, después lo vamos viendo, después del resultado, pero quédense tranquilos, ¿sí? Esas cosas, ¿sí? Bien. Bueno, porque falta la S acá en extens, es falso, ¿sí? Eso es, bien, es falso. Si tuviera la S acá, entonces clase, subclase, extens, superclase es verdadero, bien. A tener cuidado de esas cosas. Bien, entonces esto repasar, miren esto, me dice que la clase derivada puede definir un atributo con el mismo nombre que uno de la clase base, ¿sí? Eso es herencia, si podemos hacer eso, bien. Además, si quieren van al PowerPoint, acá en herencias, a ver, lo voy a traer. Acá me dice que, vamos a esta herencia, un atributo, modificación de los elementos. Lo que me permite la herencia es modificación de los elementos de la clase base dentro de la clase derivada. Oscar, eso, su compañero me puede decir si pueden ingresar el Eclipse. Sí, a ver, ustedes van a estar ahí, ¿sí? Ustedes van a estar y nosotros no les vamos a estar controlando, no, obviamente, digamos, ¿sí? Digamos, ustedes van a abrir el examen y pueden tener de forma apoyos o apuntes, un resumen, ¿sí? Algo que se dictó, algún ejercicio, algunas cosas, ¿sí? Sí, pienso que sí, no habría problema, digamos, eso, ¿sí? Esos son, ustedes están frente al examen, digamos, ¿sí? Más hasta lo tienen a Google, ¿sí? Si ya están muy sobre la hora, bueno, Google lo tienen. Pero en sí es eso. Zafar es una cosa. Después, lo que idea es también que traten después de practicar, de aprender, ¿sí? Eso es ya parte de cada uno, ¿sí? Entonces, ya queda, ¿bien? Entonces, pueden tener los PowerPoint también, ¿sí? La clase derivada puede definir un atributo con el mismo nombre que una clase. Entonces, esto es verdadero, ¿sí? Viendo esa definición, verdadero. Acá. ¿Sí? Un atributo con el mismo nombre que uno de la clase base, ¿sí? ¿Bien? Además, a veces yo también me olvido cosas y yo no sabía, no me acordaba cómo era un switch y tuve que recordar y tuve que ver, buscar un ejemplo y pasa, ¿no? Entonces,
Un examen es así. Está bueno porque cuentan con muchas cosas, ¿sí? Con tal, antes estudiaban de memoria y ya no había que olvidarse, ¿no? Pero bueno, es a otras cosas. Entonces pueden tener sus cosas, ¿sí? Pueden tener una Eclipse abierto, ¿sí? Ahora dependerá de su computadora. Bueno, yo acá tengo 2 pantallas, se me facilita bastante. En una tengo unas cosas, en otra tengo otra cosa. Entonces, la ventaja de a veces de tener 2 pantallas, ¿no? O a veces hasta 3. Entonces, imagínense, ¿sí? Eh, bueno, la subclase en herencia puede definir un método con la misma asignatura que una de la clase. El método, sí, lo mismo que de la arriba, ¿no? Siguiendo las mismas, verdadero, ¿sí? Siguiendo lo mismo que estas definiciones. Bien, entonces con esto vamos a ver que entran. Perfecto. Ahí Gladys mencionó más o menos, ¿sí? Lo que pretendemos, y está bueno, digamos, ¿sí? Porque ella dice que que les servirá tanto a ustedes como a nosotros para tener un registro, cómo vamos con el curso, ¿no? Exactamente, ¿eh? ¿Sí? Bien, entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces nos relajemos, vamos, brindamos, y yo sé que a todo le va a ir bien, porque le va a ir a todo bien. Veamos una cosa más. Quiero ver una cosa más, que es lo último que pueden, ¿sí? Es lo último ya que quiero hacerles recordar, pero ténganlo y ténganlo en cuenta dónde buscarlo. Bien, eso quiero que sepan. Se cerró. A ver, es lo último ya. Con eso van a 5.3. Bueno, parece que no lo abrí. O se cerró. Vamos a ver. Este. Sí. Ahí se abre y es lo último. Capaz que algunas cositas, ¿sí? Tener en cuenta algunas cositas. Habíamos visto algo que se llamaba métodos de ordenación, ¿sí? Podemos hacer un recuerdo, ¿sí? Los métodos de ordenación, cuáles eran los métodos de ordenación que nos dieron. Capaz que hay una pregunta y diga, los métodos de ordenamiento son, y le aparece selección, inserción, y no sé, acá ponemos otro, ¿sí? Algo que no le dieron, por ejemplo, no sé, Carlito Tevez, ¿sí? Ponerlo ahí, ¿sí? Entonces, a tener cuidado, saber cuáles son los métodos de ordenamiento, ¿sí? A tener cuidado. Me imagino alguna pregunta, ¿no? No estoy diciendo que va a entrar eso, pero tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Dónde buscarlo? Recuerden que está en el módulo 1, en la clase 5, ¿sí? Tenemos los métodos de ordenamiento, tenemos 3, que son estos métodos, nos permiten de alguna forma ordenar listas, un array, ¿sí? Un array desordenado lo podemos ordenar ascendentemente, también ascendentemente o descendentemente según cómo esté el algoritmo. Son algoritmos, ¿sí? Que nos lo presentaron, y unos son de selección, de inserción y burbuja. Bien, tenemos el método de ordenamiento de selección, que bueno, acá hay unos pasos también,
lo podemos tener en cuenta estos pasos. Lo que hace es buscar el mínimo de la lista, y de alguna forma lo pone primero, ¿sí? Hace un intercambio del primero con del primero con su posición. Entonces pone el menor en el primer lugar, y el que está en esa posición lo pone en el lugar donde encontró el menor. Entonces eso es lo que hace, ¿sí? Ve que acá encontró el 1, lo puso en la posición 0, y al 4 lo puso en la posición 2, como que hizo un intercambio de lugar, ¿sí? Siempre usaba yo selección, era el que más se entendía, cuando siempre lo usé, digamos, ¿sí? Después hay otros métodos más eficaces, ¿no? ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta, ver, capaz esto, algunas cositas, pero el mejor era el de inserción, porque uno va insertando, donde va, acá acá en esta posición va el menor. Es como nosotros teníamos las cartas, empezábamos a alzar la carta y empezábamos a colocar así, a acomodarlas, ¿no? Un mazo de cartas numeradas, ¿bien? Porque si es de la loba es un poco diferente, ¿no? Ese es tener en cuenta esos métodos. Acá está el método de la burbuja, que también va a ser intercambio, va subiendo como una burbuja, el, el menor va a ir subiendo como una burbuja hasta arriba, ¿sí? Y de alguna forma tenemos el vector en forma de columna, ¿sí? Y ahí va a ir subiendo el menor, ¿sí? En algún momento el 1 va a subir hasta arriba, ¿bien? Y va a ir intercambiando, o acá es la burbuja, creo que la burbuja de plomo parece, que va encontrando un mayor y va poniéndola abajo, ¿sí? Este es el ejemplo ese. Pero en sí, a tener en cuenta cuáles son los métodos que nos dieron. Y después teníamos los métodos de búsqueda secuencial. Bueno, la secuencial, nosotros teníamos que buscar un elemento en una lista y empezamos a preguntar, che, vos sos ese elemento, che, vos sos ese elemento, che, vos sos ese elemento, che, y ahí recorría todo el array buscando ese elemento, ¿sí? El mejor caso que se encuentra en el primer elemento, el peor de los casos que se encuentre en la posición en el elemento. Bien. Tenemos el componente acá. Acá lo hicieron con un ciclo for. Puede ser un ciclo while. Tengan cuidado. Eso me olvidé también de pasar el ciclo for, el ciclo while. Y ya con eso lo vemos. Bueno, quería llegar a este punto. Capaz que no recordamos y teníamos, capaz que tome, no vi, pero capaz el método de la búsqueda binaria, ¿sí? El método de la búsqueda binaria también es un método de búsqueda en el cual lo que hace es, nosotros tenemos un array ordenado, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Por favor, mi array o mi lista tiene que estar ordenada, ¿sí? Si no está ordenada, no puedo aplicar el método de búsqueda binaria, ¿sí? ¿Sí? Sí, el secuencial, ¿sí? El binario no lo podemos aplicar. Tenemos nuestra lista, colocamos, calculamos el punto medio en mi búsqueda binaria y preguntamos si ese elemento es mayor o menor. Si es menor, me voy a la izquierda, tomo de esa parte como que ve que calcula este medio y se va. Si no es igual, digamos, seguro va a preguntar si es igual de alguna forma. Si no es igual, después pregunta si es menor o mayor, ¿sí? Si es menor, me voy por la izquierda. Si es mayor, me voy por la derecha, ¿bien? Entonces, acá se fue para la izquierda porque el 2 es menor que 8. Entonces, fue ahí y dividió de vuelta esto, ¿sí? Calculó el 4 y preguntó si 4 era menor, 2 era menor que 4. Claro, listo, ¿bien? Entonces, en la posición 0 encontró, este es el peor de los casos, ¿sí? El mejor de los casos es que cuando dividió la primera vez, lo encontró el elemento y lo devolvió, ¿bien? Esas cosas a tener en cuenta. Recuerden, un método de la búsqueda binaria con array ordenado, ¿bien?
Está bien. Ese es bueno también. A ver, yo tenía un verdadero o falso. Acá me preguntaron sobre matrices. Yo tengo un verdadero y falso. Y acá estaba. Y creo que con eso van a comprender. Ajá. No, no hay verdadero o falso de matrices. Voy a ver, control F. No, acá no sirve control F. Bueno. Sí, uno de unos verdaderos y falsos que vi o algo era lo que me preguntas sobre cómo diferenciar las filas y las columnas en las matrices, ¿no? Teníamos, creo que, o si no de las clases pasadas la vimos, pero bueno, en sí, vamos a ver ahora. Uno era, me decía que esta pregunta me decía, yo tengo, bien, era una matriz de entero, ¿sí? ¿Cómo definíamos la matriz? Recuerden eso también. Son dos corchetes, ¿sí? Corchete, 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 corchete. Bien, recuerden eso. Eso es una matriz, ¿sí? Un array bidimensional, ¿sí? Capaz que no diga matrices, sino diga un array bidimensional, ¿sí? De dos dimensiones, ¿sí? Entonces acá esta lo vamos a llamar matriz igual a new. Y acá, este era int. Y acá, ¿bien? Punto y coma, ¿bien? Entonces acá, int, yo le pasaba 3 y acá 2, ¿sí? Creo que así era la pregunta. Y después vamos a colocar acá. Me daba opciones, ¿no? Y más creo que lo hicimos. Me daba opciones si esta era una matriz, de 3 por 2. Si esta era una matriz de 2 por 3, ¿sí? Y ninguna. Bueno, ¿sí? Entonces me dice que esto es una matriz, si es una matriz de 3 filas, 2 columnas. O es una matriz de 2 filas o 3 columnas, ¿sí? Entonces a tener en cuenta que el primero es la fila, el segundo son las columnas, ¿no? A tener en cuenta eso, entonces esta es una matriz de 3 por 2, ¿bien? Capaz que es porque, bueno, matemática, esto es más una notación matemática, ¿sí? Es una matriz de 3 por 2, ¿sí? Si acá estaría el 2, ¿sí? Y acá el 3, ahí diríamos que es una matriz de 2 por 3. ¿Cómo diferenciar en los for? Y eso va a diferenciar cómo vos vas a, por ejemplo, si es de 100% no vas a tener problemas, ¿sí? El primer for va a ser de filas y después de columnas, ¿sí? Ahí de 100% no vas a tener problemas. Si es una matriz cuadrada, no vas a tener tanto problema. Si es una matriz ya rectangular, ahí vas a tener que fijarte si cómo la vas a llenar a tu matriz, ¿sí? Si por filas o por columnas, ¿sí? Y tu primer for va a ser el que va a indicar eso, ¿sí? Vos primero, si vos pones el primer for y vas a poner acá, por ejemplo, el de filas, lo que va a hacer, va a tener tu fila fija o vas a tener tu for fijo, el i fijo, y vas a ir recorriendo por columnas, ¿sí? Si vos querés empezar por columnas, tu primer for va a ser por, en este caso 3, en la columna va a quedar fija y va a empezar a ser por fila. Y va a mover la columna después, ¿sí? Tener en cuenta eso, pero una pregunta, algo parecida a eso, van a tener cuidado, primero de las filas y después las columnas, ¿bien? Bien, me hubiera gustado que pasen lo que es un for, que es un while, ¿sí? Las definiciones, ¿sí? Por favor,
Lo tenemos acá. Bien. Hay unos verdaderos y falsos de for y while, cómo están definidos, ¿sí? Es una estructura de control y todas esas cosas. Véanlo. De última, sepan dónde buscarla, ¿sí? ¿Sí? A la definición, ¿sí? Así ya confirmo. Eso, gente. Después es el éxito. Ya sería el martes, ¿sí? Traté bueno, de tratar de pasar casi todo. Ya voy a subir la clase hoy. O termina termine de